¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas, pero hay que escuchar al corazón para oír las alabanzas. Escucha, oh Señor, Señor, escucha a nuestro corazón, al corazón, alabándote a ti, nuestro Salvador, mi Salvador. No bastan las palabras que tenemos para darte gloria a ti. Entonces óyenos, no escuches nuestra voz, sino al corazón. No encuentro las palabras al ponerme de rodillas y decirte muchas gracias, oh Señor, por darme tantas maravillas. Pero lo que yo deseo con todo mi ser es mi vida entregar, vivir en tu verdad y en la luz de tu camino. Bueno, Escucha, oh Señor, como siempre, como siempre, al iniciar un mensaje, una reflexión, lo digo que es un privilegio, es un honor poder estar acá con ustedes ahora. Y como bien se ha dicho, con la oración de nuestro hermano Leonel y lo que hemos cantado y adorado, que sea nuestro Dios hablando a nuestros corazones. Amén. Bueno, todavía no. Quedémonos ahí. Quedémonos con mi nombre. Antes de ir a lo que es el mensaje de esta tarde, quiero que recordemos cuál ha sido la palabra que más se ha repetido en los últimos reflexiones que hemos tenido los domingos. Y voy a darle una pista. Empieza con misericordia. Estaba fácil, ¿no? Pasamos a la primera prueba. Hemos hablado de la misericordia primeramente de Dios hacia nosotros y la misericordia que tenemos que tener los unos a los otros. Hace 2 domingos atrás hablamos sobre rendir cuentas. Ha llegado el momento de rendir cuentas y la importancia de ser misericordiosos unos con otros. La forma en la que terminó el hermano Pedro ese domingo está muy de la mano con lo que vamos a hablar el día de hoy. Él habló y dio la cita de Lucas, que ya les voy a decir más adelante, que habla sobre qué es lo que necesitamos ser, porque nuestro Padre nos ha enseñado con su ejemplo que seamos. El título de esta reflexión, y todavía no vayamos allá, se llama Buscando la perfección que pide Jesús. Eso, hermanos, lo que vamos a ver ahora, no es algo que, y voy a tomar un poco las palabras de Joel, no es autoría propia, sino que esta prédica, este sermón, se dio antes. Este sermón se ha dado muchas veces, durante mucho tiempo, y voy a tener el placer de tomar una fracción de ese sermón de un predicador que todos conocemos, el predicador de predicadores. El momento en el que él tomó el sermón del monte, que todos conocemos, y nos habló con autoridad, y nos habló con propiedad sobre el reino de Dios y lo que espera él de nosotros. El sermón entonces que vamos a ver no es un sermón del Nico, es el sermón del predicador de predicadores, el sermón del monte, que inicia en el Mateo capítulo 5, versículo 1. Vamos a dar el contexto de lo que vamos a hablar ahora. Y en Mateo capítulo 5, versículo 1, yo sé que todos nos lo sabemos ya de memoria, o bueno, muchas de las citas nos las sabemos incluso de memoria, de cómo empieza el Sermón del Monte. También sé algunos que se lo están aprendiendo. Capítulo 5, versículo 1 dice así:
viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y aquí entonces el predicador, nuestro Señor Jesucristo, dice que abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Y después vemos capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, Jesús enseñándole a sus discípulos. Lo que yo voy a hablar ahora es una pieza, un extracto pequeño de lo que es el sermón del monte. Pero llevémonos esto, que el predicador del sermón fue Jesús. Él empezó abriendo su boca y enseñando. Y como todo buen predicador, terminó con una aplicación a la vida. Capítulo 7 de Mateo, versículo 24. Miren cómo termina el sermón nuestro predicador de predicadores. Después de hablar bienaventuranzas, la sal de la tierra, la luz del mundo, el amarnos unos a los otros, el mencionar muchas otras cosas. Miren cómo termina. Cualquiera pues que me oye, hablando él, ¿verdad? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero también está la otra cara de la moneda. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El sermón del monte, un extracto de lo que vamos a ver ahora, nos pide entonces el Señor Jesús que escuchemos su palabra. Amén. Comencemos. Capítulo 5 de Mateo. Vamos a empezar entonces con el versículo 38 en adelante. Vamos a leer ahora por partes del 38 al 42. Dice su palabra: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar a carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Vamos a ver entonces lo que dice el primer versículo. Y como ustedes saben, a mí me gusta siempre marcar algunas palabras de donde me quiero detener. La primera palabra, y vamos a la siguiente diapositiva, es oísteis que fue dicho. Jesús empieza diciendo algo muy bonito. Y si quieren, acompáñenme al mismo capítulo 5. Vamos a estar ahí viendo algunas de las citas dentro del capítulo 5. Capítulo 5, pero versículo 17. Para poder entender el contexto del oísteis que fue dicho, tenemos que entender que Jesús en todo momento, cuando habló con autoridad, cuando habló para poder que el pueblo entendiera y sus discípulos fueran enseñados, dice que no pensáramos que Él ha venido a abrogar la ley. Muchas gracias, hermanito. Gracias. Que no ha venido a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplirla. ¿Verdad? Entonces, pensemos que aquí Jesús en todo momento, cuando Él hablaba con propiedad, con autoridad, hablaba
sobre lo que él, cumpliendo la ley, lo que él sabía era la correcta interpretación de la ley. ¿Por qué hago este hincapié? Porque cuando él decía o hacía referencia a algo de la ley o algo del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan cómo decía? Porque escrito está. Porque así lo ha dicho. Él hace referencia, cuando quiere hacer referencia a algo que está escrito tal cual, él lo menciona. Pero aquí él habla de la ley de talión, ojo por ojo y diente por diente, está en el Antiguo Testamento, pero él no dice porque escrito está ojo por ojo, diente por diente, sino que dice, oísteis que fue dicho. Y esto es importante porque lo que nos quiere dar a entender él, como todo buen predicador, es el contexto de ese pasaje que está explicando él. Y para nosotros entender ese contexto, quiero que vayamos nosotros a lo que decía el Antiguo Testamento sobre esa ley. Y cómo nosotros, bueno, ahora no sé si hay un dicho ahora que se dice ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Incluso se ve hasta en las películas, cuando viene aquí uno de que se quiere vengar, ojo por ojo, diente por diente, eso es muy común. Pero ¿cuál es el espíritu del ojo por ojo y diente por diente? Veamos entonces a la siguiente. En el Antiguo Testamento vemos esta ley de talión, que algunos comentaristas la llaman así, en Éxodo, capítulo 21, 23 y 24, ahí está para que no lo busquen, pero si quieren buscarlo igual, ahí está la cita bíblica. Esto habla sobre la ley, sobre los actos de violencia, y era una forma de frenar la manera en la que se estaban castigando a los que actuaban o cometían un delito. ¿Ya? Miren cómo dice. Esta es una directriz de Dios Padre al pueblo. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Eso lo dijo Dios Padre a su pueblo. Levítico 24, del 17 al 20, esto se estableció como un castigo a quienes blasfemaban y también para que el castigo fuera adecuado al que cometía el crimen. Y dice, así el mismo el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte, y el que hiere algún animal ha de restituirlo animal por animal, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Quedémonos ahí. Esto, hermanos, aunque ustedes no lo crean, esto es misericordia. Pero ¿cómo van a decir? Si aquí prácticamente me da la permisividad, aquel me hizo algo, yo tengo la propiedad de venir y hacer lo mismo a él, ¿verdad? Pero no. Pero es que Jesús dice, oísteis que fue dicho. Porque en ese momento todos habían malinterpretado la ley, aplicándola como una forma de permisividad para yo poder vengarme de mi hermano. ¿Se entiende? Hermanos, cuando estuve estudiando sobre esto, igual me gustó mucho. Yo, como siempre lo digo, el primero que aprende soy yo. Y la misericordia de Dios viene de muchas maneras. Ustedes saben que en los tiempos en los que Jehová decidió establecer esto, el castigo era mayor al delito que habían cometido los imputados. El castigo era mucho peor del delito que había cometido la persona. Lo que quería Jehová era, primero, que hubieran leyes. Segundo, que no fuera ejercida por cualquier persona. Porque esto que yo les leí fue
que Moisés le explicó a los jueces para que ellos, al momento de identificar un delito, al momento de llevarlo a los tribunales, puedan juzgar justamente. Mostrar misericordia de aquel que hizo algo, el castigo no tiene que ser mayor al pecado o la infracción que cometió. Y la única persona que puede hacerlo son los jueces instituidos para el pueblo, no cualquier persona. Eso es misericordia de Dios. Amén. Eso también lo tenemos en la actualidad. Hoy no cobramos ojo por ojo y diente por diente. Hay indemnizaciones, hay un equivalente monetario cuando pasa una situación en el trabajo o alguna situación en la calle. Hay juicios, hay tribunales, hay leyes que aplican. Porque si esto no fuera así, esta sería una carnicería. ¿O no? Dios lo que quería era que todo fuera justo, que fuéramos misericordiosos los unos con los otros. A veces nosotros cuando nos faltan o nos hacen algo, la forma en la que reaccionamos, quizás por ser humanos, nos lleva a que la venganza sea sin misericordia, sin amor, sin pensar realmente en esta persona, sino pensar en el mal que me hizo. Pero Dios no quería eso para su pueblo. ¿Y saben qué más? Hay una cita más que me llamó mucho la atención. Tanto el amor de Dios para su pueblo, estableció esta ley para que los jueces la aplicaran. Los únicos que la aplicaban eran los jueces. Yo no podía ir a quitarle el ojo a mi hermano, a quitarle el diente, a hacerle mal por mi propia cuenta, porque no es lo que Dios quería. Y segundo, vamos a la última, que está en Deuteronomio, capítulo 19, del 19 al 21. Esto tenía otro objetivo, hermanos. El castigo, que era un castigo justo, era con un segundo propósito. No solamente para que el criminal supiera qué es lo que debe pagar y que el juez supiera cómo poder sentenciar el castigo, sino para que todo aquel que vea esa misma maldad no llegue a caer en el mismo problema. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 19, 19 al 21? Dice: entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Jehová estaba pensando de qué forma quito este mal en medio del pueblo de Dios, en medio de mi pueblo. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Lo que él buscaba es que ya no existiera esa maldad. Y para ello estableció: no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Tenía un segundo propósito. Quería hacer un juicio justo a la persona que había cometido el crimen, pero también quería que fuera visible a los demás para que ese mal no se repitiera y los demás pudieran aprender de esa lección del otro. Misericordia de Dios. Imagínense, parece raro, pero realmente es misericordia de Dios. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Por qué dije oísteis que fue dicho? Porque este es el contexto de donde nació la tradición de que yo puedo vengarme de aquel que me hace maldad, ¿verdad? Así que, hermanitos, ustedes no pueden vengarse. Yo no puedo vengarme. ¿Oíste que fue dicho? ¿Y por qué hago la énfasis de que esa no era la interpretación correcta que habían hecho los fariseos y los escribas, los doctos de la ley? Porque entonces viene Jesús y lo dice en el siguiente versículo. Ya les di el contexto, como todo buen predicador, les voy a dar la explicación correcta y nos pone la vara de donde tenemos que ir. 4 ejemplos. Versículo, vamos a la siguiente, por favor.
Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera. Tiramos todas las de animación, por favor, ahí. Y vemos que hay 4 ejemplos. Y cada uno de los ejemplos tiene un pensamiento detrás. Como todo buen predicador, él buscó poner en el mensaje ejemplos prácticos que pueda seguir el que escuchaba este mensaje. Primero, hace referencia a la mejilla. Miren que dice, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Ya, si lo llevamos a la actualidad, nosotros ya no nos pegamos en la mejilla. Bueno, no sé, pero por lo menos no es común que se esté pegando uno en la mejilla. Pero en el contexto de ese momento, ustedes sabían, y quizás también esto nos lleva a deslumbrar un poco por qué Jesús fue abofeteado tantas veces camino al Calvario en su proceso. El golpear en la mejilla, el herir en la mejilla a una persona, para un judío, eso era un insulto imperdonable. Una cachetada, por así decirlo, era una forma de insultar que para un judío era un insulto gravísimo. Y Jesús les pide, cuando te quieran herir en la mejilla, tú pon la otra. Si vemos en la actualidad, hoy no nos insultan con mejillas, no nos insultan pegándole en la mejilla, ¿verdad? Nos dan bocinazos cuando vamos conduciendo, nos dicen tal por cual cuando vamos en la calle, parece que sí. Nos dicen muchas cosas, pero ¿cuál es el objetivo de esto? Aceptar el insulto, hermanos, sin insultar. Ponerle otra mejilla. Esto refleja empatía con esa persona que está molesta. Eso es lo que entonces busca. No es ojo por ojo, diente por diente. Lo que mostraba esa ley en su momento era misericordia para que el pueblo supiera juzgar justamente. Pero para nosotros, ni siquiera, porque eso era para los jueces, ni siquiera para cualquier persona, nosotros no somos jueces en ninguna manera. Tenemos que entonces darle otra mejilla. Y al que quiera ponerle, versículo 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea, nos pusimos agresivos. Empezamos con el insulto y ahora hay una persona que quiere ponerme a pleito. Y miren que esta persona que quiere ponerme a pleito muy probablemente va a ganar. Porque aquí puede quitarte la túnica. Y hay una diferencia entre la túnica y la capa que yo sé que la sabemos, pero la voy a recordar. Como ustedes saben, la túnica y la capa son distintas. La túnica era como el vestir de la persona. Es como se vestía durante el día y como podía andar durante el día. La capa tenía muchos propósitos, ¿verdad? Desde, y leyendo un poco sobre esto, generar estatus, generar un símbolo de estatus, prominencia y abrigo. ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando Marcos? Era tan importante llegar a Jesús que dejé mi capa, mi único sustento para ir a Él. La capa no era cualquier cosa, era un símbolo de estatus, era un símbolo y era un abrigo para resguardarse en la noche. Leyendo los comentaristas decían que la capa también era usada como prenda. Cuando uno quería en el día comprar algo y no tenía en ese momento el efectivo, él dejaba su capa en prenda. Y era tan importante la capa que el que recibía la capa en prenda para dar el servicio, dar el producto, él tenía que devolvérsela en la noche, porque esa persona no podía quedar sin capa en la noche. Y después la volvía a tomar.
Y Jesús nos dice, cuando alguien quiere pleito conmigo y me quita la túnica, tengo que entregar la capa. Pónganle ustedes el nombre que quieran a esa capa. Cada uno tenemos una capa que a veces no queremos entregar. Y es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Recuérdense que la pregunta es, buscando la perfección que pide Jesús. 41. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve por él 2. Ve con él 2. En el mundo secular, en las empresas, siempre a uno bueno, por lo menos a mí yo he escuchado mucho, que se dice, es que tú tienes que dar la milla extra. Cuando leí esto me acordé de eso. Dar la milla extra es dar más de lo que te pide tu jefe, dar más de lo que te pide tu equipo de trabajo, dar más de lo que fuiste contratado. Y uno como buen trabajador, a veces no da la milla extra, ¿o no? Se queda con la milla que tiene que dar. Pero cuando uno va a este contexto de la milla, ve con él 2, ustedes sabían, y quizás recordando un poco, ¿se acuerdan cuando Jesús iba al Calvario? Y un soldado romano le pide a Simón que pueda ayudarle a cargar la cruz. Y él lo hizo. En ese contexto, hermanos, en ese contexto romano, un soldado podía pedir a cualquier ciudadano cargar su equipo por 1 milla. Y era parte de lo que tenía que hacer. Por eso es que vemos que el que cargó la cruz no se quejó, ¿verdad? Bueno, no sabemos las razones por qué, pero había un contexto romano que pudo haber sido ese, pudo haber sido otro, pero uno tenía que hacerlo. Y unos comentaristas dicen que 1 milla era equivalente a X cantidad de pasos. Entonces imagínense, un soldado romano me pide algo a mí, lo hago de mala gana y voy contando 1, 2, ya falta poco, 3, 4, hasta llegar a la milla que me había dicho y tirando la milla, ya, trabajo resuelto, ahora ese asunto tuyo. Pero ¿qué es lo que nos pide Jesús? Si te piden que cargues con él 1 milla, ve con él 2. Ve con él y da más de lo que te pide. Aporta y acompáñale el doble de lo que te pide. Amén. 4º punto. Y aquí, por favor, no me vayan a decir que después Nico dijo y ya vamos a pedir prestado. Dice, al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y el contexto aquí, hermanos, simplemente es, en lugar de negarse, debemos estar prontos y dispuestos a ayudar a los que necesitan. Muchas veces las personas que necesitan, a veces lo que necesitan ni siquiera es lo que piden. Y lo que necesitan es algo distinto. Por eso es que lo que nos hace sentir acá, Jesús, el espíritu de esto es, no que todo el que me pida le dé, porque imagínense así, ya terminamos todos prestándonos y una gran deuda. Lo que dice es mi actitud. Ojo por ojo, diente por diente, ayuda al necesitado. ¿Se entiende? Amén. Yo le agregaría uno más, pero lo que puedo decir es que yo sigo aprendiendo, hermanitos. Sigo aprendiendo harto de esto, de la palabra de Dios, del camino de ser un buen cristiano. Me equivoco mucho. Y gracias a la misericordia de Dios, porque ahora puedo estar acá también. Para muestra un botón, voy a mencionarlo. ¿Ustedes se recuerdan 2 domingos atrás que el hermano Pedro predicó? Me sentí tan mal después. Me tocó la predica. Y también había reflexionado sobre esto porque ya tenía el bosquejo listo. Yo le agregaría un versículo 42.1
42.2. Y aquel que te pida que lo sustituyas en un mensaje de la prédica un domingo, no lo rehuses. Estate pronto a ayudarlo. Cuando el hermano Pedro me lo dijo el domingo, yo me rehusé, hermanos. Y no era simplemente, no lo dimensioné, pero cuando lo escuché acá hablar sobre lo que había pasado una noche antes, lo mal que estaba de salud, me sentí fatal. Me sentí fatal, porque uno nunca sabe, hermanos, cuando alguien le pide algo, la batalla que está sufriendo. Perdón, mi hermano Pedro, porque no sabía. Y se lo dije en ese momento al final del culto. Y necesito cambiar, sigo cambiando. Así que gracias por ayudarnos en este camino. Y gracias a todos los ancianos también que nos ayudan en este camino. Entonces, hermanos, tenemos este primer recordatorio. ¿Oísteis que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Todos claros hasta este momento? Hay un segundo recordatorio para entrar en materia. Lo que vimos fue introducción a lo que vamos a ver ahora. Ya estoy aprendiendo. ¿Qué dice el versículo? Vamos a los siguientes, siguiente diapositiva, del 43 al 47. Volvemos, Jesús vuelve a mencionar, oísteis que fue dicho. Todas, por favor. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Vuelve a tomar entonces Jesús como un buen predicador un pasaje y le va a dar el contexto adecuado, porque nuevamente estaba fuera de contexto. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Por qué y de dónde sacó los judíos? Ya entendemos por qué los judíos habían malinterpretado ojo por ojo, diente por diente. Ahora, ¿de dónde sacaron ellos? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Vamos entonces a ver el Antiguo Testamento. Para ver a lo que se refería. Siguiente, por favor. Siguiente. En Levítico 19:18 dice esto: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Está mal dicha esa parte? Está bien. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero como buen fariseo, como buen escriba, es como, ya entonces tengo que amar a mi prójimo, pero según lo que dice, lo que me indicó Jehová en el Antiguo Testamento, a los hijos de mi pueblo. Entonces, a los samaritanos que no son de mi pueblo, los aborrezco. Aquel que no es de mi pueblo, lo aborrezco. Intrínsecamente, la forma en la que había sido interpretada esto era como que me dice que ama acá, o sea que tengo el ok para poder aborrecer por acá. ¿Se entiende? Para su conocimiento, hermanos,
en ninguna parte del Antiguo Testamento Jehová dijo: aborrezcan a sus enemigos. Ese fue un invento de los fariseos y los escribas. Y no sé si pasa, pero a veces también nosotros tomamos parte de la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Tomamos lo que consideramos aplica y por resultado lo que no aplica, tengo libertad para poder hacerlo. Pero por eso Jesús, siendo el predicador del sermón, nos da el contexto de que no debe ser así. Y particularmente ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Siguiente, por favor. Él mismo dio un ejemplo. Y ustedes saben, los samaritanos no eran pueblo de Dios, no eran hijos de su pueblo. Pero Jesús, ¿qué ejemplo tomó cuando predicó sobre quién era mi prójimo? El buen samaritano. La interpretación entonces, oíste que fue dicho, pero lo correcto es, hermanitos lindos, versículo 44, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajan y persiguen. En resumidas cuentas, nuevamente me gustó mucho, como todas las animaciones, como todo buen predicador, nos dio 4 ejemplos sobre ojo por ojo, diente por diente, y nos da 4 ejemplos sobre amar a tu prójimo y aborrecer a tu enemigo. Nos dice, si hay alguien que nos odia, ¿qué tenemos que hacer? Amarlo. Si hay alguien que nos maldice, ¿qué tenemos que hacer? Bendecirlo. Si hay alguien que nos aborrece, que es averso a nosotros, que nos desprecia, ¿qué tenemos que hacer? Hacerle bien. Y todos aquellos que nos insultan y molestan, nos ultrajan y persiguen, orad por ellos. Amad entonces, hermanos, a vuestros enemigos. Los últimos domingos hemos hablado sobre la misericordia. Y terminó el hermano Pedro hablando sobre la importancia de la misericordia, pero desde ahora en adelante vamos a hablar sobre otro componente importante que tiene que haber en esta iglesia, y es el amor. Amarnos los unos a los otros. Amar a aquellos hermanos que nos odian. Y sí, es duro. Aquí podemos ver gente que tiene raíces de amargura, que tiene rencillas, pero tenemos que vernos con los ojos de Cristo. Tenemos que amarnos, bendecirnos, hacernos el bien y orar los unos por nosotros. Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Tenemos 2 ejemplos. Primer ejemplo del Padre. Versículo 41. Jesús inmediatamente dice, seamos así, porque si no, imagínense si Dios fuera así con nosotros. Solamente el salir el sol y hacer llover es una bendición, ¿o no? Y si Él fuera, haría excepción de personas, a los justos les da sol y lluvia, y a los injustos no les da nada. No, ¿verdad? Nuestro Padre, que está en los cielos, hace salir su sol a los malos y a los buenos. Hace llover sobre los justos e injustos. Escuché una
un mensaje sobre esto que decía, aquel agricultor que no cree en Dios, que maldice a Dios, que muy probablemente su esposa va a la iglesia, busca conocer más de Dios, y él vitupera, la ultraja y la ve de mal porque ella va a la iglesia. ¿Quién es ese Dios? A ese agricultor Dios igual le da sol y le da lluvia para que su cosecha fructifique. Si Él es así con nosotros, ¿por qué nosotros no podemos hacer así con nuestros hermanos? Segundo ejemplo. Siguiente diapositiva. Esto lo conocemos muy bien. Toda, por favor. Marcos y Mateo y Lucas hablan sobre los sacrificios de Jesús. Dice que le injuriaban los que pasaban, los principales sacerdotes y también los que estaban crucificados con él. También le escupían en el rostro y le dieron de puñetazo. Además de golpearlo, lo injuriaron y también se burlaban de él. ¿Pero qué hizo él? Hizo bien, los bendijo, oró al Padre por ellos, los amó. Amén. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y hermanos, la profecía en Isaías 53, que se nos fue, pero bueno, la menciono. En Isaías 53, 7, nos habla que para Jesús esto no fue fácil. Vamos. Miren cómo dice el capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido. No es fácil cuando alguien te aborrece. No es fácil cuando alguien te odia, cuando alguien te insulta, te ultraja. En este caso, lo abofetearon y lo afectaron físicamente. Él también fue angustiado y afligido. Sabemos que más allá de la angustia y la aflicción física, era lo que conllevaba su sacrificio y separarse del Padre, pero también fue humano. Y es difícil dar la otra mejilla. Es difícil ayudar una milla más. Es difícil no solo dar mi túnica, sino dar mi capa. Es difícil, hermanos. Pero Jesús nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Amén. ¿Qué fue lo que hizo él? Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y todo eso lo hizo, hermanos, por amor de nosotros. Su misericordia y su amor. De tal manera amó Dios al mundo, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo por nosotros. Amén. Y no termina ahí, porque nos muestra cómo debemos de actuar, pero también nos pone la otra cara de la moneda. Vamos a los siguientes, por favor. Lo siguiente, regresemos a Mateo. Mateo 5, 46 y 47 dice lo siguiente. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, si hacemos solamente, somos buenos con aquellos que son buenos con nosotros, ¿con quién nos compara Jesús?
con los publicanos. ¿Y qué eran los publicanos en ese momento? Eran despreciables para los judíos. Y los comparó con los publicanos. Y no solamente eso. Dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Gentiles eran aquellos que no eran parte del pueblo de Dios. Muchos de ellos incluso adoraban dioses ajenos, idolatría, blasfemia. Nos compara con ellos. O sea, no hay un área gris. O amamos como Jesús nos pide que amemos, como Él nos dio ejemplo de amor y como el Padre nos dio ejemplo de amor, o amamos solamente a quien nos conviene. Y nos comparamos como con los publicanos y los gentiles. Yo soy el primero que aprendo de esto, hermanos. Y hermanos, con esto quiero terminar pensando en la pregunta del tema. Buscando la perfección que pide Jesús. El foco principal de esta reflexión ha sido el amor. La misericordia mostrada por Dios en el Antiguo Testamento para que no se pague mal por mal. El mismo Jesús encomendó al que juzga justamente. Amén. Nosotros no somos quien para tratar mal a quien nos trató mal. Nosotros no somos quien para poder actuar de mala manera y con odio cuando yo fui recibido a misericordia y amor de Dios. No tengo excusa. Me tratan mal, yo amo. Me ultrajan, yo bendigo. Me aborrecen, yo hago el bien. Oro constantemente, pero no oro para, Señor, llévatelo por favor, porque ya no lo aguanto. No, oro para que a esa persona le vaya bien. Oro para que esa persona conozca a Cristo como yo le he conocido. Oro para que Él esté a mi lado acá. Amén. A ver si ponen atención, qué bueno. Acuérdense que el sermón inició abriendo Él su boca y por 3 capítulos, Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, Él nos da mucha enseñanza y termina diciendo que al cualquiera que escuche sus palabras lo comparará con una casa y habla de 2 cimientos, sobre la roca y sobre la arena. La palabra de Dios se ha dicho en esta tarde. Lo que hemos escuchado se edificará sobre la roca o sobre la arena. ¿Qué nos dice el versículo 48? Y con eso terminamos. Adelante, por favor. Aquí estaba. Se movió la diapositiva. Pasemos a la siguiente. Ahí está. Perfecto. ¿Cómo termina entonces esta reflexión? Jesús, el predicador del sermón, yo solamente estoy repitiendo, no es de autoría propia, como dijo Joel, que dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Palabra dura, porque cuando uno habla de la palabra perfección se le vienen muchas cosas a la cabeza. Pero para su tranquilidad, aquí perfecto se refiere a ser completo y maduro en amor, reflejando el carácter de Dios. Esta perfección, hermanos, no es una perfección moral sin fallas. Nos vamos a equivocar. Yo me he equivocado y me seguiré equivocando. Pero lo importante es regresar a Él
pedirle perdón y buscar lo mejor para con nuestros hermanos, amándonos los unos a los otros. Crecer en este amor y en la actitud de Cristo. ¿Por qué? Ahora sí, voy a hablar cómo terminó nuestro querido hermano Pedro hace 2 domingos. Capítulo, vamos a la siguiente. Él habló sobre la misericordia. Siguiente, la imagen. Esta imagen me gustó mucho, porque yo ahora estoy hablando sobre el amor. Siguiente. Pero este mismo versículo en Lucas cambia la palabra perfección y dice otra cosa. ¿Qué dice? Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Él nos pide amar a todos aquellos que nos hacen mal, como el Padre da sol y lluvia. Pero ese amor nace con un primer paso, que es ser perfectos, ser misericordiosos. Amor y misericordia es lo que vamos a estar viendo entonces estos futuros domingos. Que Dios les bendiga, hermanos. Gabriel.